Bueno, muy bien, aquí seguimos en Café de la Tarde y renunciaron en masa los obispos chilenos involucrados en acusaciones de abuso sexual. Esto es algo realmente histórico. Vamos a hablar con Elisabetta Piqué, nuestra corresponsal allí en el Vaticano, que por supuesto tiene muchísima más información. Elisabetta, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sí, buenas noches. La verdad que es, como decías, lo que pasó hoy es algo totalmente sin precedente en la historia de la Iglesia Católica y del Vaticano. Esta dimisión masiva en bloque del episcopado chileno, que como ustedes saben había sido convocado de urgencia por el Papa Francisco para confrontarse con todo este escándalo de abusos sexuales, pero no solo sexuales, sino también de poder y conciencia que sacudieron la Iglesia chilena en las últimas décadas. Finalmente, muchos esperaban acciones concretas, como ustedes saben, y lo que hoy fue esta declaración de los obispos hizo entender que realmente hubo un giro muy importante que no solo es una señal muy fuerte para la Iglesia chilena, donde empieza un nuevo capítulo, porque es verdad que el Papa ahora habrá que ver si acepta o rechaza estas renuncias en masa que han dado los 34 obispos, pero es también una especie de modelo que empieza a ser un modelo para el resto de la Iglesia Universal. Claro, ahora Beta, además del mensaje, como muy bien decís vos, ¿es posible que el Papa Francisco acepte la renuncia de parte de estos obispos y otra parte no? ¿O no? ¿Esto sería imposible? No, seguramente él va a aceptar la renuncia, te diría, de al menos 10 obispos, sí. Son 34. Vamos a recordar, el detonante de todo este escándalo fue el caso del obispo Juan Barros, nombrado en la ciudad de Osorno en el 2005. Este obispo Barros era parte del entorno del sacerdote Fernando Caradima, carismático sacerdote que ya fue condenado por abusos sexuales de menores en el 2011 y condenado a vida de penitencia y silencio. Él había sido acusado de encubrir. El Papa, por haber sido mal informado, respaldó a Juan Barros varias veces. Vamos a recordar también que en su viaje a Chile de enero pasado, fue un viaje que fue totalmente marcado a fuego. Totalmente. Por el caso Barros. Ustedes recordarán, el Papa volvió a defender a Barros en un momento antes de una misa. Sí. Luego él es como que se dio cuenta que había algo que no cerraba. Y recuerdo bien, Beta, perdóname, recuerdo bien también haber conversado con vos en aquel momento, que realmente estuvo todo el viaje teñido por este escándalo, el viaje del Papa Francisco, sobre todo porque el obispo Barros también estuvo sentado allí en primera fila, más allá de que los acusados no, las víctimas de los abusos también estaban allí presentes, pero me acuerdo haber conversado con vos y que vos nos dijiste en aquel momento que en el vuelo de vuelta se dieron cuenta que el Papa le faltaba información. Sí, totalmente. Recuerdo muy bien que a todos nos dijo, parecía que el Papa, bien o mal, estaba en la estratosfera, porque justamente en esa conferencia de prensa, como bien recordás, cuando le preguntaron, pero ¿y por qué le cree a Barros y no a las víctimas? Y el Papa dijo, ¿qué víctimas? Claro. Es impresionante porque parece que pasaron años, pero fue tan solo en enero. Después de eso el Papa encarga esta investigación al máximo experto en pedofilia del Vaticano, el arzobispo maltés Charles Cicluna, que hizo esta investigación. Ellos interrogaron a 64 personas, le entrega al Papa este informe, 2.300 folios. El Papa el 8 de abril le escribió esta carta luego de este informe, convocando a los obispos chilenos, diciendo que, pidiendo perdón y reconociendo que él había cometido graves errores en la interpretación de la situación. También dijo que esto también por falta de información veraz y equilibrada. Convocó a los obispos, al mismo tiempo convocó a las víctimas. Vamos a recordar que las 3 víctimas emblemáticas de Caradima, Juan Carlos Cruz, James Hamilton,
José Andrés Murillo, estuvieron en el Vaticano invitados especialmente por Francisco, otro hecho sin precedentes, Sí. a fines de abril, y ellos contaron que el Papa les dijo, yo fui parte del problema, y también vuelve a reconocer su parte de culpa en todo este tema, un tema que, por otro lado, el obispo Barros, el caso Barros fue el detonante, pero que fue mucho más allá de eso, porque también hoy se sabe que, digamos, y por eso también esto hizo que inducir a los obispos a presentar esta renuncia en masa, que la crisis de la iglesia chilena iba mucho más allá del caso Barros. El Papa, en una carta que les dio, que trascendió también hoy a los obispos el primer día de estos encuentros de 3 días que tuvieron en el Vaticano, también hizo todo una radiografía impiadosa, ¿no?, de lo que es la iglesia chilena, que de ser una de las más respetadas de América Latina, porque había defendido y había levantado la voz durante la dictadura de Pinochet, Sí. y era una de las instituciones más respetadas, luego cayó en el máximo descrédito por todo este tema de los abusos. Una iglesia también, y eso lo pone negro sobre blanco en esta carta el Papa, una iglesia elitista, alejada de la gente, autorreferencial, clerical, es decir, el Papa todo Mirá. esto lo pone, y también dice el Papa, y esto también que induce, tampoco va a solucionar esta gran crisis la remoción de personas. Hace falta ir a la raíz de los problemas, ver qué causó, la dinámica que causó el encubrimiento, los abusos, que no son solo sexuales, sino de conciencia y de poder. Es decir, lo que ha pasado hoy realmente es considerado un antes y un después, y no solo para la iglesia chilena, sino también para la iglesia del resto del mundo, porque aquí también el Papa se jugaba su credibilidad, Claro. y la de su pontificado, Claro. y ahora demostró que está, porque nunca pasó algo así, que un episcopado renuncie en masa, y demuestra que el Papa está más que comprometido a erradicar de una vez por todas para siempre este espanto, este horror, esta vergüenza que han sido los abusos sexuales de menores por parte de sacerdotes, el encubrimiento. El Papa, en esta carta que trasciende hoy, el Papa también denuncia destrucción de pruebas. Es decir, lo que ha pasado ha sido ¿Destrucción de terrible. pruebas? Destrucción de pruebas, negligencia absoluta. Bueno, y hoy fue muy importante porque cuando esta mañana los obispos chilenos leen esta declaración en la que anuncian esta dimisión en bloque, Sí. en masa, también hacen algo que el Papa sí había hecho, porque el Papa pidió perdón a las víctimas a nivel personal, pidió perdón un montón de veces. Ellos nunca lo habían hecho y pidieron perdón 2 veces, también ellos, por las graves omisiones y graves errores cometidos. Hablan Pidieron hasta- perdón por hasta primera vez a las víctimas. Claro, hasta incluso hablan de ataques de parte de la comunidad eclesial, ¿no? Y también le agradecen a las víctimas por su perseverancia, por su valentía en poder Sí, seguir adelante, ¿no? Exactamente, y eso creo que también es muy, muy importante, porque hace tan solo 3 semanas habían estado estas 3 víctimas que mencionábamos antes, emblemáticas, que habían dicho, sí, estaban realmente muy conmovidas por el hecho de que el Papa los hubiera invitado personalmente, hubiera pasado momentos con él, les hubiera pedido personalmente perdón, y decían, nunca el episcopado chileno nos pidió perdón, nunca. Claro, claro. Bueno, ahora pasó esto, es decir, es algo realmente que marca un cambio, el comienzo de un nuevo capítulo. Por supuesto, no se acaba todo, y el Papa lo dice, no porque haya una renuncia en masa van a cambiar las cosas, hace falta mucho tiempo para que haya una renovación, un cambio que es muy necesario para esta iglesia, como también el Papa dijo, devastada por estas heridas terribles que como son los abusos de menores, que por supuesto hacen que por algo haya caído bajo la credibilidad de la iglesia, ¿no? Ahora, Beta, vos hace un rato mencionabas que, entre otras cosas, el Papa hablaba de una iglesia elitista en Chile y pensaba que justamente los abusos de Caradima fueron perpetuados en la clase alta de chilena, ¿no? En justamente una de las iglesias más elitistas también. Sí, bueno, eso es un detalle, y todo esto también
es difícil también por explicar porque hay, digamos, explicaciones que también van, hay que ir muy para atrás, hay que recordar también, digamos, lo que fue también el pontificado de Juan Pablo II, un papa que también fue el que derriba el comunismo, muy preocupado por esa iglesia de la teología de liberación que se expandía en América Latina y que, bueno, que bien o mal impulsó una clase de obispos que muy conservadores justamente porque estaba también obsesionado en que el comunismo, por otro lado, es decir, hay muchas cuestiones también geopolíticas detrás de todo lo que pasó en Chile también. Claro, claro, totalmente. Ahora, mencionabas también la labor de Charles Cicluna, este experto en pedofilia del Vaticano, que el Papa Francisco dio alguna señal cuando lo envía a investigar a Chile después de su regreso de la visita aquí al país vecino. Él, como antecedente, también fue quien realizó la investigación de los legionarios de Cristo, ¿no? Exactamente, muy bien recordás eso. No hay nadie que tenga tanta credibilidad entre las víctimas como el arzobispo maltés Charles Cicluna. El Papa, en la carta que le entrega a los obispos ayer al terminar, digamos, estos encuentros que culmina con esta renuncia de masa, agradeció a Cicluna. Cicluna fue clave, como bien recordabas, en todo lo que fue la investigación, que también, bien o mal, contra viento y marea, en su momento Benedicto XVI hizo contra Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo, que fue un personaje también que, también hay que decir, que fue defendido en su momento también en el Vaticano. En el Vaticano, durante el pontificado de Juan Pablo II, por diversos personajes muy importantes del Vaticano, Charles Cicluna hizo esta investigación que bueno, que también dejó muy claro que Marcial Maciel, y en efecto después fue condenado, era otro pedófilo serial terrible, y Cicluna, el hecho de que el Papa le encargara a él y que él le reportara directamente el Papa esta investigación fue realmente ya ahí una señal importantísima. Claro. Y creo que también comparando con los grandes escándalos de este tipo, que fue en Estados Unidos a principios de 2000, en 2007 en Irlanda, con el tema de los escándalos de abuso, en ese sentido, es que Francisco es el Papa que él quiso esta investigación. En los otros casos habían sido investigaciones, los que sacan a la luz todos estos casos de abusos habían sido, bueno, en el caso de Estados Unidos, la prensa, y en el caso de Irlanda, investigaciones ordenadas por comisiones especiales del gobierno de Irlanda. Claro. Así que, bueno, aquí también hay algo como para destacar en ese sentido. Bueno, veremos a ver cómo sigue de aquí en adelante, Beta. La verdad que bien lo remarcabas, esto es algo histórico y sin precedente en la Iglesia Católica. Te agradecemos enormemente por tu tiempo. Gracias a ustedes. Te mando un beso grande. Hasta luego. Hasta allí Elisabetta Piqué, y ahora vamos a cambiar de tema porque tenemos que hablar de la banda de los Chicos Bien, que finalmente cayó, Gabriel Di Nicola. Así es, una banda delictiva que se dedicaba a robar casas.